En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, un economista ruso-británico llamado Ava Lerner publicó un artículo con un título provocador: Finanzas funcionales y la deuda federal. Su tesis era simple y radical. Un gobierno que emite su propia moneda no debería preocuparse por el déficit. Debería preocuparse únicamente por una cosa: el efecto de sus decisiones sobre la economía real. Si hay desempleo, gasta más. Si hay inflación, gasta menos. El presupuesto equilibrado es una superstición. La profesión económica lo ignoró durante décadas. Hasta que, a principios del siglo XXI, un grupo de economistas heterodoxos rescató las ideas de Lerner, las amplió y las convirtió en lo que hoy se conoce como teoría monetaria moderna, o TMM. Sus defensores dicen que es la llave para resolver el desempleo, financiar la transición climática y construir una sociedad más justa. Sus críticos dicen que es una receta para la hiperinflación y el colapso institucional. ¿Quién tiene razón? Vamos a verlo. En los episodios anteriores de esta temporada hemos visto las grandes transformaciones del siglo XXI. La economía digital, el dinero digital, la automatización, el cambio climático. Cada uno de esos desafíos requiere recursos públicos enormes. Y siempre surge la misma pregunta: ¿de dónde sale el dinero? La respuesta convencional es que los gobiernos recaudan impuestos, y lo que no cubren con impuestos lo piden prestado. La TMM dice que eso es fundamentalmente erróneo. Que un Estado con soberanía monetaria no necesita recaudar antes de gastar. Que el proceso funciona exactamente al revés. Hoy vamos a entender qué dice la TMM, por qué es tan controvertida y por qué el debate importa mucho más allá de la academia. Para entender la TMM hay que empezar por su abuelo intelectual. Ava Lerner no era un economista marginal. Se formó en la London School of Economics, estudió con Hayek y con Keynes. Y llegó a una conclusión que iba más allá de lo que el propio Keynes se atrevió a formular. Lerner propuso lo que llamó finanzas funcionales. La idea es que la política fiscal debería evaluarse únicamente por sus resultados, no por si el presupuesto está equilibrado. Si la economía necesita más demanda, el gobierno debería gastar, sin importar el déficit. Si la economía se está sobrecalentando, el gobierno debería reducir el gasto o subir impuestos, sin importar si ya tiene superávit. La clave es que Lerner separaba la política fiscal de la contabilidad. El objetivo del gobierno no es cuadrar las cuentas como una empresa. Es mantener la economía en pleno empleo sin inflación. El déficit en sí no es ni bueno ni malo. Lo que importa es el efecto. Durante décadas, esta idea fue considerada interesante pero impracticable. Luego llegaron Warren Mosler, Randall Bray, Stephanie Kelton y otros economistas que la convirtieron en un marco teórico completo. La teoría monetaria moderna se construye sobre tres proposiciones centrales que desafían la visión convencional del dinero y el gasto público. Primera proposición: un Estado que emite su propia moneda no puede quedarse sin dinero. Estados Unidos emite dólares. Japón emite yenes. El Reino Unido emite libras. Estos gobiernos no pueden quebrar en su propia moneda porque son los que la crean. Cuando el gobierno de Estados Unidos gasta, no necesita buscar dólares. Los crea. Cuando cobra impuestos, no los guarda en una caja fuerte. Los destruye. El gasto público crea dinero. Los impuestos lo retiran. Segunda proposición: los impuestos no financian el gasto. En la visión convencional, el gobierno recauda primero y gasta después. La TMM invierte la secuencia. El gobierno gasta primero, inyectando dinero en la economía, y luego recauda impuestos, retirando parte de ese dinero. Los impuestos no pagan la sanidad ni las carreteras. Lo que hacen es regular la cantidad de dinero en circulación, evitar la inflación y redistribuir la renta. Tercera proposición: la restricción real no es el dinero, sino la inflación. Si un gobierno puede crear todo el dinero que quiera, ¿por qué no crea infinito y resuelve todos los problemas? Porque el límite no es financiero. Es real. Si el gobierno gasta más de lo que la economía puede producir, los precios suben. Si hay fábricas paradas y trabajadores desempleados, el gobierno puede gastar sin generar inflación porque está movilizando recursos ociosos. Pero si la economía está al máximo de su capacidad, cada euro extra de gasto público empuja los precios al alza. La inflación, no el déficit, es el semáforo. Una de las herramientas analíticas más potentes de la TMM es la contabilidad de balances sectoriales, desarrollada por Wynne Godley en la Universidad de Cambridge. La idea es simple pero reveladora. Toda economía se divide en tres sectores: el sector público, el sector privado y el sector exterior. Lo que un sector gasta de más es lo que otro sector ahorra de más. Es pura contabilidad. Si el gobierno tiene déficit, ese déficit es exactamente el superávit del sector privado más el sector exterior combinados. Dicho de otra forma, si el gobierno equilibra su presupuesto y el país tiene déficit comercial, el sector privado tiene que estar endeudándose. Necesariamente. No es ideología. Es aritmética. Los defensores de la TMM argumentan que esto explica muchas crisis.
Cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo superávit a finales de los 90 bajo Bill Clinton, el sector privado acumuló deuda. Esa deuda privada acabó alimentando la burbuja que explotó en 2008. Si la restricción no es el dinero sino la inflación, y si hay millones de personas desempleadas, el gobierno puede movilizar esos recursos ociosos sin generar presión inflacionaria. De aquí sale la propuesta política más conocida de la TMM, la garantía de empleo. La idea es que el gobierno ofrezca un puesto de trabajo a cualquier persona dispuesta a trabajar, a un salario base que se convierte en el salario mínimo efectivo de toda la economía. Cuando el sector privado crece, absorbe trabajadores del programa público. Cuando el sector privado se contrae, el programa absorbe a los desempleados. Funciona como un estabilizador automático. En las recesiones, el gasto del programa sube porque más gente lo necesita, inyectando demanda en la economía exactamente cuando más falta hace. En las expansiones, el gasto baja porque los trabajadores pasan al sector privado. Stephanie Kelton, autora de El mito del déficit y quizá la divulgadora más conocida de la TMM, argumenta que la garantía de empleo haría obsoleto el desempleo involuntario. No se trata de dar dinero gratis. Se trata de ofrecer trabajo útil a quien lo busca, financiado por la capacidad del Estado de crear su propia moneda. La TMM ha recibido críticas feroces desde prácticamente todas las corrientes del pensamiento económico. Merece la pena tomarlas en serio. La primera y más frecuente es el riesgo de inflación. Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, ha argumentado que la TMM subestima gravemente ese riesgo. Decir que la inflación es el límite suena razonable en abstracto. Pero en la práctica surge un problema serio. ¿Cómo sabe un gobierno que está llegando al límite antes de cruzarlo? La inflación no se enciende y se apaga como un interruptor. Una vez que la gente espera que los precios suban, esa expectativa se retroalimenta. Y frenarla puede requerir recesiones severas, como demostró Paul Volcker en los años 80. La segunda crítica viene de Kenneth Rogoff y otros economistas. Su argumento es que la TMM ignora la credibilidad institucional. Si los mercados pierden la confianza en que un gobierno controlará la inflación, pasan cosas malas. Los tipos de interés suben. La moneda se deprecia. El coste de la deuda se dispara. No importa que técnicamente el gobierno no pueda quebrar. Si nadie quiere comprar sus bonos, tiene un problema muy real. Paul Krugman, que comparte algunas premisas keynesianas con la TMM, ha señalado una tercera debilidad. La TMM funciona mejor como descripción que como prescripción. Es verdad que un gobierno soberano crea su propia moneda. Es verdad que los impuestos no financian directamente el gasto en un sentido operativo. Pero de ahí no se sigue que los déficits no importan. Un déficit grande afecta a los tipos de interés. Afecta al tipo de cambio. Afecta a las expectativas. Ignorar eso es peligroso. Los defensores de la TMM tienen un argumento empírico poderoso: Japón. Japón lleva décadas con una deuda pública que supera el 250% de su PIB. Según la economía convencional, esos niveles de deuda deberían haber provocado una crisis fiscal, tipos de interés disparados o hiperinflación. Nada de eso ha ocurrido. Los tipos de interés japoneses han estado cerca de cero durante 30 años. La inflación ha sido persistentemente baja, a veces negativa. La TMM explica esto con naturalidad. Japón emite su propia moneda. Su deuda está denominada en yenes. El Banco de Japón puede comprar toda la deuda que quiera. No hay crisis de solvencia posible. Pero los críticos responden que Japón es un caso especial. Es una economía altamente productiva con un enorme ahorro interno. Su deuda la poseen mayoritariamente instituciones japonesas, no inversores extranjeros. Y Japón lleva décadas con crecimiento anémico y una sociedad envejecida. Que no haya habido crisis no significa que el modelo sea replicable en cualquier otro país. Además, los críticos señalan los casos contrarios. Argentina, Turquía, Venezuela, países con soberanía monetaria que imprimieron dinero y acabaron con inflación galopante. La TMM responde que esos países tenían deuda en moneda extranjera, economías poco diversificadas o instituciones débiles. No son contraejemplos válidos. El debate sigue abierto. Hay un aspecto de la TMM que tiene implicaciones directas para Europa. Los países de la eurozona no emiten su propia moneda. España, Italia, Grecia y Alemania usan el euro, pero ninguno de ellos lo crea. El euro lo emite el Banco Central Europeo. Según la TMM, esto convierte a los países de la eurozona en algo parecido a usuarios de una moneda extranjera. España puede quedarse sin euros de la misma manera que una empresa puede quedarse sin dinero. No tiene la capacidad de crear la moneda que utiliza. Esto explica, según los teóricos de la TMM, por qué la crisis del euro fue tan devastadora. Grecia no podía devaluar su moneda. No podía imprimir euros para pagar sus deudas. Estaba atrapada en un marco que le impedía usar las herramientas que un Estado soberano habría tenido disponibles. La TMM no dice necesariamente que el euro sea un error.
Pero sí dice que un área monetaria sin unión fiscal real crea vulnerabilidades estructurales que la crisis de 2010 demostró con brutalidad. El debate sobre la TMM parece abstracto, pero tiene consecuencias enormes para la vida cotidiana. Si la TMM tiene razón, las decisiones de austeridad que muchos gobiernos europeos tomaron tras la crisis de 2008 fueron innecesarias y destructivas. Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales no eran inevitables. Fueron una elección política basada en una comprensión errónea de cómo funciona el dinero. Pero si los críticos tienen razón, gastar sin límite pensando que la inflación se puede controlar después es una promesa que pagan los más vulnerables. La inflación es un impuesto regresivo. Afecta más a quien menos tiene. Las familias con rentas bajas gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en alimentos, energía y vivienda, exactamente los sectores donde la inflación golpea primero. Las dos posiciones tienen algo en común. Ambas reconocen que las decisiones sobre el gasto público no son solo técnicas. Son profundamente políticas. Y la pregunta de cuánto puede gastar un gobierno, para qué y con qué límites, es una de las que más directamente afecta a la vida de millones de personas. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la teoría monetaria moderna afirma que un Estado con soberanía monetaria no puede quedarse sin dinero. Los impuestos no financian el gasto público, regulan la inflación y redistribuyen la renta. El verdadero límite del gasto no es financiero, sino la capacidad productiva real de la economía. Segunda, las críticas son sustanciales. La inflación no se controla con un interruptor. La credibilidad institucional importa. Y la experiencia de países que imprimieron dinero sin control sugiere que la línea entre gasto productivo y espiral inflacionaria es más fina de lo que la TMM reconoce. Tercera, Japón parece confirmar la TMM. Weimar, Venezuela y Argentina parecen refutarla. La TMM responde que las circunstancias eran radicalmente distintas. El debate no está resuelto. Y probablemente no se resolverá con teoría sino con la acumulación de experiencia histórica. La TMM es una idea nueva que intenta cambiar el mundo. Pero la historia está llena de ideas económicas brillantes que casi cambiaron todo y luego no lo hicieron. Algunas se adelantaron a su tiempo. Algunas se probaron y fracasaron. Y algunas podrían tener una segunda oportunidad. La próxima vez, el Plan Chicago, el dinero que se oxida, el banque que nunca fue y otras ideas que merecen ser recordadas.